Buenas tardes a todos los hermanos presentes y amigos, tanto si estáis aquí en el país, en España, como si estáis en el extranjero. Vamos a tener un sermón que, por así decir, es un pedido de un hermano especial para mí, que me ha rogado pues que prepare este sermón, y no solo este, sino alguno más que en un futuro, Dios mediante, iremos presentando. Este primero lo he titulado El tiempo no será más. Es decir, vosotros sabéis cómo en el Apocalipsis, el capítulo 10, se presenta la visión de un ángel a Juan con un pie en el mar y el otro pie en la tierra, y le dice a Juan, el tiempo no será más. Y esto, bueno, ha tomado una interpretación dentro de la Iglesia que bien queremos, pues, clarificar, puesto que es uno de los pasajes que tal vez está mal interpretado. Y por ese motivo el hermano me pidió, por favor, habla sobre estos temas porque aquí hay confusión en cuanto a ello y siempre se puede dar pues una verdad que para muchos tal vez es desconocida. Pero bien, antes de introducirnos en este pasaje, vamos, si os parece, a elevar una oración. Yo hace un momento me he postrado de rodillas y he pedido la dirección del Espíritu Santo. Ahora, como es lógico y para no salir de la pantalla, voy a hacer la oración sentado y todo el tema lo voy a hacer sentado. Podréis seguirlo a través de un PowerPoint que he elaborado que nos ayudará a clarificar, puesto que ahí pondremos pasajes bíblicos y pondremos también citas importantes del espíritu de profecía, es decir, de la hermana Elena White. Por lo tanto, inclinemos nuestras cabezas y oremos en primer lugar. Señor y Padre, te damos inmensas gracias, porque tú nos has dejado tu palabra, que en este día, tu santo sábado, podemos indagar y estudiar para encontrar estas verdades que tú tienes para el día de hoy. Te rogamos, Señor, en primer lugar, que tu Espíritu esté aquí, que Él dirija todo, que Él me ilumine personalmente para que sean tus palabras las que yo pueda pronunciar, y que ese tema, Señor, pueda ser de bendición tanto para mí como para el hermano que me lo ha pedido, como para también todos aquellos que lo escuchen ahora en directo y los que lo verán luego en un futuro. Señor, que sepamos cuál es realmente la verdad. Hay tantas cosas que son distorsionadas en tu palabra y que incluso el llamado pueblo de Dios, la Iglesia Adventista, tiene incluso malentendidas, sobre todo con el tema de la nueva teología y otras cosas. Te ruego, pues, Señor, que tú nos des la clarividencia para poder presentar adecuadamente este tema y que pueda ser de bendición, pues, para que los hermanos y los que aún tal vez no lo son puedan ver a través de él la verdad, el camino, la vida, que es a Jesús. Señor, que tu paz quede con nosotros, que tu Santo Espíritu dirija todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar este interesante tema. Los que tal vez seguís el ministerio, recordaréis que hace ya unos meses personalmente estuve tratando capítulo a capítulo el libro profético del Apocalipsis. Y el tema que hoy vamos a tocar pues está incluido en ese estudio que hicimos en el capítulo 10. En esta ocasión, pues, he hecho algunos cambios y he añadido algunas cosas que creo, pues, que ayudarán a comprender mejor el significado de este tema. Y bueno, no es que lo haya hecho yo porque soy así. Seguramente el Espíritu lo ha puesto ahí, ¿eh? Porque yo cuando presenté este tema no lo presenté bajo esta vislumbre que lo voy a hacer ahora, ¿eh? Y bueno, supongo que esto ayudará pues a que muchos puedan comprender. Hay una pregunta aquí, como veis en este título. ¿El tiempo no será más? Esto no se lo dijo así el ángel a Juan, que veremos también quién es este ángel, ¿eh? No se lo dijo así, en forma de interrogación, de pregunta. Él le dijo, el tiempo no será más, ¿eh? Y bueno, esto, como sabemos, la Iglesia Adventista, y si escucháis a cualquier pastor adventista,
pues dan una explicación de que esto quiere decir que no hay más profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Por eso el motivo de esta frase, pero con interrogación. ¿El tiempo realmente no será más? ¿Qué es lo que quiso decir el ángel cuando le dijo esto a Juan? Vamos, en primer lugar, a adentrarnos en el estudio leyendo un pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y el pasaje dice lo siguiente, es de todos conocido. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué nos dicen estos dos breves versículos? Dice que la escritura no es de interpretación privada, es decir, yo no puedo tomar la escritura y entender lo que yo quiera entender, a mi manera. No. El segundo versículo nos aclara qué quiere decir esto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nos está diciendo que la profecía bíblica o las profecías bíblicas no son invento de hombres, no ha sido traída, escrita por los autores bíblicos bajo su antojo, sino que dice que los santos hombres de Dios que escribieron, dice aquí, hablaron siendo inspirados por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, que es el que todo lo mueve, que es el que ha, por así decir, relatado la historia de Dios con nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y a ese libro es donde nos vamos a remitir para poder descifrar si realmente lo que dijo el ángel, el tiempo no será más, es realmente así o quiere decir otras cosas. Vamos a empezar este estudio con Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 3. Aquí veis una ilustración en la cual se ve este espléndido ángel que tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra y que lleva un rollo que la escritura dice un librito, ¿verdad? Y bueno, veremos pues algo al respecto de él. Nos dice los versículos del 1 al 3. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Veis que aquí se hace una descripción espectacular de este ángel, que prácticamente no se hace ninguna descripción así de ningún ángel que aparece en la Biblia. Solo hay uno en especial al cual se le ve con esta descripción sublime que se hace aquí. Hablaremos de ello. Dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí hay algo a destacar. Él tiene un pie sobre el mar, el otro sobre la tierra. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, lo veremos. Y dice que clama con gran voz, como un león cuando ruge, ¿verdad? Y 7 truenos dice que emitieron sus voces. Vamos aquí a ver un comentario que hace Ellen White sobre este capítulo 10, en el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 982. Ella dice lo siguiente. Hay aquí un subtítulo que dice una persona que es nada menos que ¿quién? Cristo. Y dice ella, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Por eso esa presentación apoteósica de este ángel especial no es como cualquier otro ángel, solo luminoso, de luz. No, no. Este tiene unos atributos que a los demás ángeles no se les da en la escritura. Y dice, cuando coloca su pie derecho en el mar
y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Es decir, aquí nos está hablando de un conflicto que tiene Cristo, el Rey de Reyes, ¿con quién? Con aquella serpiente antigua, ¿verdad? Satanás. Dice, esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Su poder y autoridad sobre toda la tierra. Caray, algunos se podrán preguntar, caramba, pues vaya autoridad que tiene, ¿no? Que mira cómo está el mundo. Ahora estamos sufriendo este azote del COVID-19, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que suceda eso? Bueno, son cosas que incluso él mismo profetizó cuando les dijo a sus discípulos que habría que pestes. ¿Y pestes qué son? Pandemias. Y bueno, estamos viviendo una pandemia que él ya profetizó hace casi 2000 años que sucedería. Él permite que pase. ¿Por qué? Pues porque quiere que las gentes reaccionen, que se den cuenta que el mundo va de mal en peor y de aquí en adelante irá aún de más mal en peor. Y sucede para que las gentes reaccionen y busquen a Dios y vayan a Él, para encontrar solución a sus vidas. Si no, realmente perecerán en este mundo sin tener ocasión de disfrutar una eternidad que Jesús vino a prometernos. Sigue diciendo el pasaje. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra, desde luego. Solo tenemos que ver el tiempo de persecución que el poder papal, mano derecha, por así decir, de Lucifer, de Satanás, llevó a cabo en este mundo, ¿verdad? Con sufrimiento y muertes de tantos mártires cristianos. Dice, y seguirá este conflicto intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Fijaros, no ha llegado al máximo aún la actuación del diablo para destruir. Tiene que hacer más, tiene que hacer mucho más. Dice, Satanás junto con los hombres impíos engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Satanás engañará a todo el mundo, incluyendo a las iglesias denominadas cristianas que no reciban el amor de la verdad. ¿Por qué entonces decimos que Cristo viene en tal fecha? ¿Por qué lo decimos? Porque sabemos que antes vendrá el gran engaño. Vendrá el diablo haciéndose pasar por Cristo. Y aquellos que por muy cristianos que sean, no se hayan apercibido de este engaño, cuando le vean, creerán que es el mismo Cristo, que ha, por así decir, acortado el tiempo y ha venido antes. Pero será un engaño en el cual caerán y eso para ellos será la perdición. Dice, pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Es decir, tiene que hacerles ver a esos que están en las filas del diablo que están en el error, que tienen que salir de allí, porque él está clamando con un fuerte poder, un fuerte mensaje de salvación, de solución, para que salgan de ese engaño. Bien, cada uno tiene que responder a ese mensaje, pero sabemos cómo, y lo estudiamos en su momento, cómo el Señor, aparte del mensaje de los 3 ángeles, hay un cuarto ángel en Apocalipsis 18 que se une a ellos 3 con fuerte poder, con fuerte pregón, para dar el último mensaje de atención a este mundo, a aquellos que, queriendo o sin querer, están en esas filas de Satanás y que tienen que oír ese mensaje para salir de ellas. Vamos adelante. Versículo 4 del capítulo 10 de Apocalipsis nos dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¡Ah, caramba! Sella las cosas
pero el Apocalipsis no es una revelación, no es un libro abierto. ¿Cómo es que aquí se dice sella estas cosas? ¿A quién se le dijo que sellara su libro? ¿Os acordáis? Lo hemos estudiado en ese trimestre pasado, ¿verdad? Al profeta Daniel. Daniel escribió un libro profético, pero que fue sellado hasta el tiempo del fin. Cuando llegó el tiempo del fin, allá por 1798, ese libro se abrió, ¿verdad? Y comenzaron a entenderse esas profecías que estaban en su libro. Pero aquí que a Juan, que escribe el Apocalipsis, un libro abierto, se le dice que selle las cosas que los 7 truenos han dicho y que no las escriba. Por lo tanto, ¿qué son los 7 truenos? Bueno, está sellado. De momento está sellado. Pero, ¿sabéis? Tal vez este sello ya está siendo quitado. Y están sucediendo ya cosas que podrían ser truenos para este mundo. Yo tal vez diría, la Primera Guerra Mundial no fue un trueno para este mundo, una locura en el mundo. La Segunda no fue más locura aún, no fue tal vez otro trueno. Diría más, las Torres Gemelas no sería otro trueno en el cual el mundo ha cambiado desde entonces. Y el COVID-19 no será tal vez otro trueno. ¿Por qué digo estas cosas? Bueno, leamos qué escribe Ellen White al respecto sobre estos truenos. Ella dice, después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. ¿Veis lo que yo os decía antes de Daniel? Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Claro, ella esto lo escribe en el siglo XIX. Antes de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. ¿Pueden ser estos los truenos? Bueno, habrá un trueno, sin duda alguna, que será impasable, que será el momento que Cristo regrese. Eso será un trueno que retumbará en toda la tierra y la destruirá, así como destruirá a todos los malvados, ¿verdad? Pero los demás sucesos pueden ser, porque aquí dice que son sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Por eso decimos que tal vez ya ha llegado el tiempo en que estos sucesos van o son ya revelados, ¿verdad? Apenas nos quedan 11 años, por lo tanto, tienen que ser ya revelados. Dice más, Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De eso se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Claro, el tiempo se había cumplido. El librito era ya abierto, se habían quitado sus sellos y entonces se predica el primero, el segundo y el tercer mensaje angélico. Aún hoy se está predicando estos mensajes. ¿Qué más nos dice? Dice, los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro es un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. No era su momento. No era su momento. Si Jesús les hubiese dicho a sus discípulos, ¿os acordáis que él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones? Bueno, este es un pasaje que también tendremos que tratar en algún momento futuro, puesto que también se da una interpretación como queriendo decir, nadie puede saber cuándo viene Cristo. No nos toca ni a ellos ni a nosotros. Pero esto hace casi 2000 años que se escribió. ¿Vosotros creéis que hoy, apenas 10, 11 años de que Cristo venga, no vamos a saber? Bueno, pues es para pensar, ¿verdad? Es para pensar. ¿Nos toca o no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones? Es para pensar. Dice más, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de los sucesos que debían ocurrir
bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Claro, no era para ellos en ese momento. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Sabemos cómo el Señor, a través del tiempo, ha ido dando luz progresiva a su pueblo. No ha dado toda la luz de golpe. Ha dado una luz necesaria para el tiempo que se vivía. Pero a medida que ha ido avanzando el paso del tiempo, los años, los siglos, el Señor ha ido revelando nuevas verdades, hasta el punto que hoy, en el siglo XXI, en 2020, el Señor está revelando verdades que pioneros o antes que ellos, aquellos discípulos, mártires, etcétera, no conocían. Y hoy el Señor las está revelando. Dice más, esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Otra vez nos sale aquí esta frase, el tiempo no sería más. Sigamos leyendo el pasaje de Apocalipsis 10, esta vez versículos del 5 al 7. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. Caramba. ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Sabéis? El Evangelio que encontramos en la palabra de Dios, las palabras de Cristo son misterio. Y fueron misterio para muchos. Incluso a veces sus discípulos, ¿os acordáis? Que le decían, maestro, ¿cómo es que hablas con parábolas que no podemos comprender? ¿Y él por qué lo hacía eso? De esta forma así, tal vez un poco escondida. Lo hacía para aquel que tuviera interés, que el Espíritu le movía a querer conocer verdad, fuera Jesús a preguntar, ¿qué quieres decir, maestro, con estas parábolas? Y entonces, ¿Jesús qué hacía? ¿Los dejaba en vilo? No, les explicaba el misterio del Evangelio. Y este misterio, dice, se consumará. Desde luego, se consumará, y de aquí a poco tiempo, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y aquí nos dice Ellen White acerca de esta lectura que hemos tenido, de estos versículos. Dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Aquí nos dice que ese tiempo no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, ni tampoco es el fin del tiempo de gracia. Eso no sucedió en aquel momento cuando dijo el ángel estas palabras. Dice, es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño, ¿de cuándo? De 1844. Claro, entonces, profecías de tiempo más allá de 1844 no serán, ya no habrá. Porque nos dice, el ángel dice, que el tiempo no será más. Y claro, se ha interpretado que lo que el ángel quería decir es el tiempo de profecías con fecha, con números, ya no será más.
a partir de 1844. ¿Es realmente esto lo que dijo el ángel? ¿O es que aquí había un problema? Porque sabéis, de esta profecía hablaremos ahora en breve. Es una profecía significativa, que empezaba en un momento dado con una orden para restaurar Jerusalén y el templo, y terminaría con la purificación del santuario. Y ellos entendían que esa purificación del santuario sería pues que Cristo venía a este mundo, ¿verdad? Y eso sucedía en 1844, cuando concluía esta profecía de tiempo. ¿eh? Pero aquí que llega el día y Cristo no aparece. Cristo no aparece. Pero la profecía decía que en 1844 el santuario sería purificado. Hasta que los pioneros, estudiosos de la profecía en oración, pues se dieron cuenta de que no era el suceso aquí en la tierra, sino que el suceso era en el cielo, donde también hay un santuario. No se le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te ha dado. ¿Qué modelo? El celestial. Y él hizo en miniatura una tienda aquí, ¿verdad? Con el lugar santo, el lugar santísimo, los utensilios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era una copia del lugar. ¿eh? Y eso simbolizaba, pues, que en 1844 comenzaba para este mundo el tiempo de gracia, comenzaba, no terminaba, sino comenzaba el tiempo de gracia, y comenzaba un juicio previo, juicio que llamamos el juicio investigador, que comenzaba por la casa de Israel, es decir, por aquellos que son creyentes en el Señor, en las auténticas verdades del Señor. ¿eh? Y bien, ya sabemos cómo el hermano Javi ahora está presentando temas concernientes a que este juicio sobre los santos ya ha concluido en su fase sobre aquellos que fallecieron, pero que ahora estamos en la fase sobre los que están vivos, los que estamos vivos, que también vamos a ser juzgados para que nuestro nombre forme parte de aquel grupo de salvos, de aquella gran muchedumbre o de aquellos 144.000 que vivirán con Cristo en los cielos. Pero vamos a ver más. Hablaremos también un poco más acerca de este hecho de 1844 y esa profecía significativa. Pero fijémonos, yo aquí os he puesto unas cuantas profecías de tiempo que hay en la Biblia. Y estas profecías, ¿sabéis de dónde las he sacado? Del capítulo 19 del Conflicto de los Siglos. Este fue un estudio que hizo un hombre que era corpulento, que era agricultor, que fue ateo, pero conoció a Cristo y se hizo un gran discípulo suyo, a tal punto que comenzó a indagar las profecías. Y él estudió esta, que concluía en 1844. ¿eh? Pero él, tomando como ejemplo esa profecía, se dio cuenta que había otras profecías en la Biblia con tiempo definido, con número, ¿verdad? En Génesis 6.3, él vio los 120 años hasta el diluvio, que Dios le dijo a Noé, 120 años serán los días del hombre, ¿verdad? Y vendrá el diluvio. Luego en Génesis 7.4 vio los 7 días que debían precederlo, con el anuncio de 40 días de lluvia. Es decir, ellos entraron al arca, pero no llovió al momento. Pasaron 7 días exactos y luego cayeron durante 40 días esa lluvia torrencial. Más bueno, todo ese cataclismo terráqueo que cambió la faz del mundo. Vio más, Génesis 15.13. Él vio los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto. Bueno, hay lugares que habla de 430 años. Bueno, esto en otro momento podemos también explicarlo. Pero aquí se habla de un lapsus de tiempo, 400 años. La posteridad de Abraham en Egipto como esclavos, ¿verdad? Génesis 40, 12 al 20. Ahí vio los 3 días de los sueños del copero y del panadero. Diréis, ¿y estos quiénes son? ¿Os acordáis de José? Que él fue deportado a Egipto
y estaba como mayordomo en casa de Potifar, un hombre poderoso del país, ¿verdad? Pero la esposa de Potifar quiso pues que él tuviera relaciones con ella, ¿verdad? Y él pues se negó. Y en una de esas, pues él huyó porque la mujer lo perseguía y ella pues tomó las ropas que él, pues sería, pues no sé, una especie de manto que él llevaría, ¿verdad? Y se lo quedó. Y empezó a gritar, que mira, me has traído un hebreo esclavo para deshonrarme. ¿Eh? Y total, que José acabó en la cárcel. ¿Eh? Y allí en la cárcel, pues, pasaron unas cosas con el copero y el panadero que fueron llevados a la cárcel. Y cada uno de ellos tuvo un sueño. ¿Eh? Y José interpretó ese sueño. Y a los 3 días, como les dijo él, se cumplió. Uno fue repuesto a su lugar, mientras que el otro se le quitó la cabeza al cabo de los 3 días. ¿Mm? Tiempo exacto. Génesis 41 del 28 al 54. Nos habla aquí de los 7 años de Faraón. ¿Qué ocurrió en esos 7 años de Faraón? ¿No tuvo Faraón un sueño en el cual veía unas vacas gordas, hermosas, 7 vacas hermosas, ¿verdad? Y detrás de ellas venían unas vacas flacas y las flacas devoraban a las gordas, pero no se notaba que las habían devorado. ¿Eh? Y luego unas espigas hermosas y detrás de ellas unas espigas abatidas del viento solano que devoraban a las espigas hermosas, pero no se notaba. Bueno, y eso eran 7 años de abundancia que habría en Egipto y luego 7 años de hambre que padecería la tierra, no solo Egipto, sino la tierra de entonces, puesto que recordemos que su padre, Israel, que estaba ya en Canaán, tuvo que venir a Egipto, para proveerse de alimento, porque en Canaán no había, de tal sequía, de tal hambruna que había, ¿verdad? Por eso la profecía de los 400 años empezaba a cumplirse ahí, ¿verdad? Cuando fue llevada toda la familia, 70 personas, entraron en Egipto. Y cuando murió el faraón, dice que salió otro faraón que no conocía al Dios de los egipcios, de los israelitas, perdonad. ¿Y qué hizo? Viendo cómo se multiplicaban, los tomó como esclavos. Y ellos construyeron ciudades para ellos, etc. Pero esta profecía se cumplió al dedillo. A los 7 años de acabarse esa abundancia que vino el tiempo de hambre, tal como lo había dicho la profecía, ¿verdad? Por eso leíamos al principio que la profecía es traída ¿por quién? Por el Señor, por el Espíritu, y que los hombres escribieron inspirados por él. No eran invento de ellos. Esto no fue invento de ningún hombre. Mira, de aquí 7 años, pues, habrá abundancia, luego vendrá hambre. Eso no fue un invento de hombre. Eso el Señor lo escribió y así se cumplió. Números 14:34. Los 40 años en el desierto. ¿No les dijo el Señor que por su rebelión, por haberse rebelado a aquellos 2 espías, bueno, eran 12, pero 2 hablaron acerca de que podían ir a poseer la tierra, ¿verdad? Cuando trajeron aquellos frutos enormes de Canaán. Y los otros 10 dijeron, no, que son gigantes y no podremos y nos matarán a todos y tal. Y el Señor les dijo, así, pues ahora habéis estado 40 días recorriendo la tierra, pues ahora estaréis 40 años en este desierto hasta que muera toda esta generación rebelde. Y así fue. 40 años exactos estuvo Israel andando por el desierto antes de poder entrar en Canaán, hasta que toda aquella generación murió. ¿Qué más? Primera de Reyes 17:1. Los 3 años y 6 meses de sequía y de hambre. Otro episodio. Aquí encontramos a Elías, ¿verdad? Y él dijo que en 3 años y 6 meses, 3 años y medio, no llovería. Por lo tanto, habría sequía, habría hambre. ¿Eh? Y tal como él dijo, se cumplió. Cuando él pidió al Señor que derramara lluvia, ¿qué habían pasado? 3 años y 6 meses exactos. Jeremías 25:11, los 70 años de cautiverio en Babilonia, que escribió el profeta Jeremías, y que Daniel estaba observando, por eso aquella oración sublime que él hace, Señor, hemos pecado,
hemos pecado y tú has traído este mal a tu pueblo. Y pedía rehacer todo ese error, pidiendo perdón, ¿verdad? Esos 70 años fueron exactos. Daniel 4, 13 al 16, los 7 tiempos de Nabucodonosor. 7 tiempos, 7 años. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? No decía él, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, ¿verdad? Para orgullo propio. ¿Y qué pasó? Se le dijo que él tuvo aquel sueño de aquel árbol, ¿os acordáis? Aquel árbol majestuoso, que todos los animales se proveían de él, ¿verdad? Pero fue cortado aquel árbol, fue cortado y se le puso un anillo en la cepa, y dice que iba a permanecer así durante ¿cuánto? 7 tiempos, 7 años. Y Daniel le dijo, ese árbol eres tú, oh rey. Y se cumplió. Y vimos cómo Nabucodonosor vivió como una bestia, comiendo paja, bañándose con el rocío del cielo, ¿verdad? Hasta que volvió en sí. Al cabo de ¿cuánto? 7 tiempos, 7 años. Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Determinada sobre quién? Sobre los judíos. Es decir, 490 años, ¿verdad? Él vio todas esas profecías y se dio cuenta que todas eran matemáticamente exactas y que se cumplieron. Todas tuvieron un principio y un final exacto, según el tiempo de cada una, 7, 70, 3,5, 40, etc. Todas tuvieron su numeración clavada, sin faltar o sin pasar la fecha, el dato. Todos estos acontecimientos de tiempo profético se cumplieron de acuerdo a las predicciones bíblicas. Todas. Y eso es lo que vio Miller. Entonces, ¿cuál es el lapsus que abarca hasta 1844? Puesto que esto es la culminación de una profecía. Pues es precisamente la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Todos los tiempos proféticos que hemos expuesto se cumplieron exactamente y ninguno se acortó o se alargó, incluyendo los 2300 días. Ninguno fue más allá, ni ninguno se avanzó. Se cumplieron al dedillo al acabar los días o el tiempo predicho por la profecía. Y bien, aquí os pongo unas citas que estas se las he hurtado a mi hermano Víctor. Él hizo unos cuantos temas sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Y en el tema número 4, él nos enseñó estas citas de Ellen White que vienen ahora al dedillo y por eso las he tomado, las he puesto aquí. Cosa que anteriormente, tanto eso de las profecías que hemos visto ahora como esto no lo tenían en aquel estudio que había hecho anteriormente de Apocalipsis 10. Y dice así, ya la hemos leído, pero vamos a repasarla. Comentario bíblico, tomo 7, página 982. Dice, este tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni de la gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esa profecía de 1800, que terminaba en 1844, los 2300 días, no iban, como las otras que hemos visto, más allá, ni se quedaban cortas. Concluían a su término, que era 1844. Y ahí concluían. Pero, ¿sabéis? Había hermanos que, como el evento que ellos esperaban no se cumplió, dijeron, no, nos hemos equivocado. Esta profecía no termina aquí, esta profecía va más allá. Y otros la ponían en el 50 y tantos, y otros en el 88, y otros más allá, ¿verdad? Y ella tuvo que escribir respecto a esto, que aquí había errores. Y lo escribió de tal forma que incluso lo que ella escribió se ha tomado mal interpretado también. Hablaremos un poco de ello.
Dice en Primeros Escritos, página 256. Muchos que abrazaron el tercer mensaje no habían tenido una experiencia en los mensajes anteriores, el primero y el segundo. Llegan, viven el tercer mensaje, pero han perdido los otros dos. Han perdido toda esa profecía, la han perdido. Iban así un poco perdidos. Y entonces hacían conjeturas y las cosas a su manera, ¿eh? Y incluso, pues bueno, algunos pues hacían nuevas religiones, por así decir, ¿eh? Porque no habían vivido la experiencia de aquellos pioneros del primer mensaje. El juicio ha llegado, ¿verdad? 1844. No lo habían vivido. Y entonces, pues, bueno, divagaron y de ahí, pues, salieron otras religiones aparentemente cristianas, aparentemente, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. En fin, por no conocer y no afianzarse en la verdad. Primeros Escritos, páginas 256, 257, dice, después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron activamente empeñados en armar trampas para avalar la fe de la comunidad. Algunos indicaban el futuro para el cumplimiento del primer y segundo mensaje, mientras otros apuntaban al pasado, declarando que ellos se habían cumplido. Muchos que habían sido líderes en el primer y el segundo mensaje ahora los negaban. ¿Qué os parece? Es decir, trasladaban un poco el resultado de esa profecía, ¿verdad? A antes o a después. Y negaban hasta los mensajes. ¿Alguna más? Manuscritos reales del tomo 10, página 270. Bueno, ya sabéis, mi inglés es de ir por casa. Yo creía firmemente en el tiempo determinado en 1844, pero este tiempo profético, atención, no me fue mostrado en visión, porque fue solamente algunos meses después de este periodo de tiempo que me fue dada la primera visión. Había muchos que estaban proclamando un nuevo tiempo después de este, pero se me mostró que no habría otro tiempo para ser proclamado al pueblo. ¿Pero de qué tiempo está hablando ella? Está hablando del tiempo que se cumplió en 1844, que no habría otro tiempo. Es decir, que esa profecía que concluía ahí, tal como el Señor la había dejado escrita, no iba más allá. No hay otro resultado para esa profecía que 1844. Y por eso ella tuvo que escribir estas cosas. Luego dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Dice, acerca de los testimonios que ella escribió, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Debe tomarse en cuenta la fecha que ella escribe, las citas, y el por qué las escribe. ¿Qué ocurría en ese momento? Cuando ella escribe de que no hay tiempo más allá, de 1844, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que no hay ninguna otra profecía que vaya más allá? No, únicamente está hablando de esta profecía. 2300 años que terminan en 1844 y no va más allá. Por eso hay que tomar el tiempo que se escribe la cita y el lugar, el hecho, el contexto por el cual se escribe. Palabras de vida del Gran Maestro, página 56, dice, Dios tiene una verdad especial para su iglesia en cada generación. Es lo que antes decíamos, ¿verdad? El Señor no ha dado todas las verdades de golpe, desde el inicio. Poquito a poquito ha ido presentando las verdades que su pueblo necesitaba conocer para salir adelante en sus días, en su vida, en ese momento, en su época. Cada generación dice que tiene una verdad. Y bien, nosotros podemos decir que realmente somos una generación privilegiada, puesto que el Señor nos ha mostrado cosas. Nos ha mostrado cosas, hermanos, tremendas. Y no es porque seamos más iluminados que otros, ¿sabéis? Hay otros hermanos en otras partes del mundo que están recibiendo también estas visiones. Dígase Humberto Fierro Galindo, etcétera. Hay hermanos que están recibiendo estas visiones. Incluso algunos las recibieron antes que nosotros. Antes que nosotros. Y estas cosas que el Señor permite, hemos llegado a conocernos.
y hemos podido ver cómo compartimos la misma fe, el mismo sentir y cómo predicamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas y hay que decir, Cristo viene. Los 6.000 años ya están terminando y Cristo vendrá cuando concluyan. Y lo estamos haciendo nosotros, Él y otros. Pero cuidado, los hay que están engañando, porque los hay que te dicen, bueno, es que los tiempos serán acortados. Cuidado, cuidado porque no están anunciando la venida del auténtico Cristo, sino que están anunciando la del falso Mesías Satanás. Cuidado. Y son pastores de renombre, ¿eh? Cuidado. Yo aquí, hermanos, bueno, ya lo podéis saber, hay algún hermano que me llama pastor. Yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Soy un laico como vosotros. Pero bueno, me apasiona el estudio de la Biblia. Tengo el privilegio de pertenecer a este movimiento que es el ministerio del Cuarto Ángel, ¿verdad? En el cual compartimos unos y otros la verdad que el Señor está presentando. Y en eso estamos, y en eso pues queremos estar hasta que el Señor lo permita. ¿eh? Pero no soy pastor, únicamente lo que os estoy indicando, bueno, son los conocimientos que el Señor ha puesto en mi cabeza a través de estos años de conocer su palabra, ¿verdad? Y a través de haber conocido estas verdades que el Señor está dando hoy, pues bueno, esto es lo que queremos compartir con vosotros. Y queremos compartir sobre todo, pues esta verdad que en la iglesia está mal concebida. El tiempo no será más y punto, ya está, no hay más profecía de tiempo. ¿Es realmente esto lo que quiere decir? Cuando hemos visto que Ellen White nos está diciendo que de lo que se trataba aquí era de la profecía de los 2300 días, que no iba más allá. Veremos cómo hay profecías que van más allá, lo veremos. Y eso me gustaría que muchos pastores que hablan de esto y lo ven de esta forma que decimos errónea, se den cuenta y cambien su actitud, porque son pastores que llevan masas detrás de ellos. Y si predicasen la verdad, ¿cuántos no estarían andando correctamente, conociendo la verdad auténtica y no falsos errores? Otra nota, dice la Revian Herald del 4 de abril de 1893. Os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Jesús lo dijo, el Espíritu Santo haría saber las cosas, ¿verdad? Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Y este es uno de ellos. Será discernido por la profecía, 1844, punto. Y será entendido. Y así, no digamos que no, que esta profecía va más allá y que Cristo pues tenía que venir en el 88, vete a saber cuándo. Hoy hay quien dice que este año tenía que venir, otros dicen que el año pasado, etcétera. Hay tantas fechas, tantos errores. Bueno, el diablo quiere esconder la verdad del 2031 con errores. Y luego, claro, la gente dice, bueno, es que el día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Y es que no hay más profecía de tiempo, y ahí se cierran, cuando realmente no es así. Vamos a ver más. Víctor concluyó esa parte de estas citas con esta explicación. Por tanto, todas las declaraciones en las que Elena White escribía que no habría un tiempo definido para ningún otro evento del futuro, tal como la segunda venida de Jesús, hacían referencia a que el periodo de la profecía de los 2300 días terminaba totalmente en 1844 y que no se buscara ninguna otra aplicación a la misma. ¿Se puede entender esto? No se puede entender. A raíz de lo que hemos expresado, a raíz de lo que hemos visto. ¿Se puede entender? No se puede entender. Sigue la lectura del libro del capítulo 10 de Apocalipsis, versículos del 8 al 10, dice: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? Amargó mi vientre, dice Juan. ¿De qué está hablando aquí? Aquí se está haciendo una referencia a la conclusión
de esa profecía que el ángel decía antes, el tiempo no será más. Hay una profecía que llega, según los cálculos que podéis hacer, hasta 1844. Y punto. No va más allá, dijo el ángel. El tiempo ya no será más allá. ¿Eh? Y eso era un librito que ellos tenían que comer. Tenían que vivir. Una experiencia que iban a vivir. ¿Eh? Y que esa experiencia resultaría dulce en la boca. ¿Por qué? Porque ellos entendían que al final de ese periodo de 2300 días, en 1844, Cristo aparecería. Pero llegó la fecha y Cristo no apareció. Llegó a altas horas de la noche y Cristo no aparecía. ¡Qué chasco! Todo aquello que fue tan dulce, porque ya se veían en el paraíso con el Señor, amargó el vientre. ¡Qué chasco! Tantos miles que estaban siguiendo esta esperanza, la abandonaron, volvieron atrás. Solo quedó un pequeño grupito. Un grupito que, a pesar del chasco, se mantuvieron firmes y se hincaron de rodillas y buscaron al Señor. Señor, danos la solución a este enigma. ¿Qué ha pasado? Y es cuando el Señor empezó a dar visiones a Hiram Epson y a otros, y a la misma Ellen White, empezó a dar visiones de qué realmente había ocurrido. Y ellos entendieron plenamente. Y ahí pues empezó a iniciarse el movimiento para formar una iglesia con unas verdades recuperadas que se habían perdido, ¿verdad? Y esa iglesia, bueno, ahí ha estado hasta ahora. Pero una iglesia que todo aquello que fue novedoso, que fue recuperado, aquellas verdades reconfortantes, hoy están siendo deterioradas, a tal punto que esta iglesia está entrando en apostasía tremenda. Pero sabéis, dentro del pueblo adventista, el Señor dijo que saldría un remanente. No toda la iglesia es del remanente, no toda, ¿eh? Si no, Ellen White no hubiese escrito ni uno de cada 20, ¿eh? No toda. ¿Eh? De ella saldría un remanente, y ese remanente ya está saliendo y está esparciendo el evangelio a este mundo. El cuarto mensaje del cuarto ángel, el mensaje del tercer Elías que tenía que venir, está siendo esparcido al mundo. ¿Eh? Y para muchos es tropiezo, porque muchos se encallan en él, muchos se ríen de él, muchos lo contradicen, lo insultan, todo lo que haga falta. Pero sabemos, hay otros tantos que son sinceros, que son humildes y se dan cuenta y abren su vista, su mente y lo aceptan y lo comparten. Y este mensaje será así hasta el final. ¿O es que el Evangelio ha sido siempre fácil? Siempre ha tenido dificultad. El diablo se ha encargado y este no será menos. Y más siendo el último mensaje para este mundo, para que el mundo despierte. El mensaje, el diablo lo atacará. Pero tenemos que estar firmes, sabiendo que el Señor es más fuerte que él. Y él ya ha vencido, lo ha vencido ya en aquella cruz. Y termina este pasaje diciendo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices otra vez. Después de decirle, el tiempo no será más, después de ver que aquello estaba todo narrado sobre un chasco que iban a vivir en 1844, una vez recuperados de ese chasco, una vez sabiendo que esa profecía concluía ahí, no iba más allá, le dijo el ángel, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué tenía un pie en el mar y otro pie en la tierra el ángel? Que quiere decir que abarca todo el mundo y que ese mensaje tiene que llegar a toda nación antes de que Cristo venga. Jesús dijo, ¿verdad? Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero será predicado a todo el mundo. Todo el mundo tiene que conocer. Mirad aquí unas notas explicativas de Ellen White.
Dice, la posición del ángel, un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. ¿Qué hicieron los pioneros adventistas? ¿No mandaron misioneros a todas partes del mundo? ¿Sabéis? Aquí en España vinieron unos hermanos, Bon, los hermanos Bon, que vivían por allá en Lérida y así, en habitaciones con piojos. Y allí fueron perseguidos y todo. Vinieron a dar el mensaje aquí en nuestro país. Y comenzaron a haber pioneros que nacieron a la fe aquí en este país. En Cataluña en primer lugar, y luego se esparció por el resto de España. Dice más, la comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, están representadas por el acto de devorar el librito. Fue lo que ellos hicieron, devorar el librito, ¿eh? Se lo comieron, era dulce porque creían que Cristo venía, ¿eh? Pero luego les amargó porque no apareció, ¿verdad? La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era y es un precioso mensaje para nuestras almas. Claro, Cristo no vino en aquel momento porque no tocaba, pero esta promesa aún está ahí y está en un futuro cercano, ¿eh? Por eso es un precioso mensaje para nuestras almas aún hoy. Esta profecía de los 2300 días que terminaba en 1844 era la profecía más larga en cuanto a tiempo escrito en la Biblia, sin duda alguna. No hay ninguna profecía escrita con números, con fechas, que vaya más allá, ni que sea más larga. Pero sabemos cómo hay profecías que no teniendo tiempo computado o indicado, es decir, escrito, también se cumplieron y en esos pasajes relacionados de la misma Biblia los secunda e incluso corrobora. Incluso algunas de ellas son más largas en cuanto al tiempo que los 2300 días o años. Por ejemplo, y aquí os voy a poner un par de ellas. Génesis 3:15, todos la recordáis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Esto es una profecía? Pues sí, es una profecía. ¿Y de quién? Bueno, pues de una simiente de la mujer, ¿eh? Que habría enemistad con la simiente de quién? De la serpiente, ¿verdad? Que la serpiente le heriría en el calcañar, en el talón, pero que la simiente de la mujer que haría aplastaría su cabeza, la heriría de muerte. ¿Y esto se cumplió? ¿Eso se cumplió? Caramba. Pues vamos a verlo. La simiente de la mujer, que es la iglesia, es Cristo. Y dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de esa profecía, y de otras que también tienen relación, como las 70 semanas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice el pasaje de Juan 19, 17, 18 y 30. Y él cargando su cruz, Cristo, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué Cristo dijo, consumado es? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Consumado es. Aquí se ha consumido. No fue vencido ahí Satanás. No recibió allí esa herida de muerte, como la recibió también el papado posteriormente. Pero sabemos que como él aún coletea y aún está haciendo su labor. Y más, conociendo la escritura mejor que nosotros, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿qué hace? Como león rugiente, va acechando a este mundo, al ser creado por Dios, como es el hombre, el ser humano, para destruirlo. Por eso no es de extrañar que esto del COVID-19, es que un murciélago, es que no. Esto es un virus creado, inventado por el diablo, que dice el lenguaje que conoce los secretos de la naturaleza. ¿Y qué ha hecho con ellos? Se los ha dado a conocer a sus agentes humanos, ¿verdad? Y han elaborado cosas
que hagan que el ser humano sea destruido. Y una de ellas es este virus tremendo, que no va a terminar aquí, seguramente veremos rebrotes. Tal vez no en verano, pero a lo mejor cuando llegue el otoño otra vez habrá. Y no este, posiblemente habrá otros más dañinos, puesto que, bueno, se dice que gran parte de la población desaparecerá, morirá. ¿Eh? Es el plan de la élite. Y esa élite, ¿qué planes sigue? Pues los planes de su jefe, de su Dios, que es Lucifer, ¿verdad? Que es Satanás. Y él les ha prometido la gloria, ¿verdad? La eternidad. Y están destruyendo al ser humano porque quieren tener esa eternidad, pero le estorbamos, los humanos les estorban, ¿eh? Solo quieren quedarse ellos, ¿verdad? Y unos cuantos esclavos que los sirvan, ¿eh? Y así se creerán pues que tendrán vida eterna por siempre. Cuando descubran el engaño, no es de extrañar que la escritura diga que todos se volvieron contra la bestia y querían destruirla y contra el papado. No es de extrañar, porque cuando descubran el engaño, no es de extrañar que se vuelvan contra ellos. Habiendo podido obtener la salvación, han sido engañados. Pero han sido engañados porque han querido. Han querido seguir los dictámenes de su ego. Poder, fama, dinero, ¿eh? Y eso es lo que les lleva a la destrucción. No el diablo ni el Vaticano, ni el papado, ellos mismos. Su raíz es el mal, el gen del pecado está ahí y ansían riquezas, gloria, eternidad, ¿eh? Y eso los mueve a hacer estas barbaridades, ¿eh? Bueno, Víctor está presentando estos temas. Yo os invito a que los sigáis, puesto que está dando una luz tremenda del porqué de todas estas cosas. Vamos adelante. Hay una cita aquí. ¿Sabéis? Esta cita aún no he escuchado a ningún pastor que la lea, que la presente a la iglesia. Ninguno. Se presentan otras, las cuales pues hasta se ridiculizan o se dicen, bueno, es que son más o menos, no son exactas y tal. Pero esta nunca se presenta. Conflicto de los siglos, página 375. Arduamente hemos hablado de ella, hartamente hemos hablado de ella, pero nunca es suficiente, parece ser. A la mitad de la semana era necesario el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, es decir, después de Cristo, el año 31, claro, el año 31 fue cuando él murió, pero sabemos cómo él tenía 33 años y medio, por lo tanto no nació en el cero, nació anteriormente. Por eso en el 31 de la era cristiana, por así decir, él tenía 33 años y medio. Pero nos dice, en el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado, tal como decía la profecía. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Y luego se nos dice, oh, es que el tiempo en la Biblia, bueno, es más, puede ser menos. Las profecías que hemos estado viendo ahora, incluyendo 2300 días, ¿era de más o menos? ¿O eran tajantes, eran exactas? Los 70 años de cautiverio en Babilonia, los 7 años de Nabucodonosor, etc., etc. ¿Todas eran más o menos? ¿Iban más allá? ¿Quedaban cortas? No, exactas. ¿Por qué dice en el año 31, cuando Cristo muere en la cruz, se cumplen 4000 años de esos sacrificios que se habían hecho prefigurando esa muerte de Cristo en la cruz? 4000 años. Cuando, bueno, la Biblia no dice 6000, no dice 6000, pero si vemos las genealogías, desde Adán, luego pasando por los reyes, por periodos, los que estuvieron en Egipto, etcétera, etcétera, si vamos sumando, sabéis que llegamos hasta Cristo con 4000 años. Llegamos hasta Cristo con 4000 años. Y si realmente, como dice la Escritura, dice, son 6000 años, esas citas que Ellen White escribe cansinamente tantas veces, 7 veces, en el conflicto de los siglos,
7 veces, 7. 7. 6.000 años. Si ahí en el 31 se cumplieron 4.000 y son 6, ¿qué tenemos que hacer? Como hacen los niños pequeños, una suma elemental, ¿verdad? Añadir los 2.000 que faltan y ¿qué nos sale? 6.000. Y si los 4.000 terminaron en el año 31 y le sumamos al 31 los 2.000 que faltan, ¿dónde nos lleva? ¡Uy, qué escándalo! 2031 no falla. 2031, 6.000 años y 6 meses, como sabemos ahora. 6.000 años y 6 meses. Puesto que los 6.000 años se cumplen en Pascua, en primavera. Pero hay 6 meses que hemos estado viendo y estamos viendo a través de los temas que están presentando tanto Ángel como Javi. Hay 6 meses que muchos no quieren aceptar. ¿Sabéis? Hay hermanos que siguen el 2031, pero no aceptan esos 6 meses. Y dicen que Cristo viene en primavera, en Pascua. Y no, porque hay esa nota de Patriarcas y Profetas que nos dice que Cristo vendrá en cabañas, en tabernáculos, cuando nos unirá su pueblo, salvo con él. Bueno, hay que mirar todo el panorama, toda la perspectiva, no solo la que uno le apetezca. Otra profecía, Apocalipsis 6, 12 y 13, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, aquí como veis, no hay fechas, no hay números, no hay nada, pero es una profecía. ¿Y esta profecía se cumplió en el tiempo? ¿O solo quedó ahí y ya está? Bueno, pues hay fechas que dan el cumplimiento de esa profecía. El gran terremoto, terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Concuerda perfectamente con esa profecía. Unos 16 siglos después, unos 1600 años después de que se escribiera esa profecía. El sol oscuro y la luna como sangre, 19 de mayo de 1780, en Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad? También unos 1600 años después de hacer la profecía. Las estrellas caen del cielo, la lluvia de meteoritos, se vio 13 de noviembre de 1833, también allá en Estados Unidos, Nueva Inglaterra, unos 17 siglos después de la profecía. Estas no tenían tiempo escrito, pero se cumplen. Pero se cumplen, como la de Génesis 3:15, se cumple. Y esta, ¿qué me podéis decir de esta? Este gráfico, bueno, lo elaboré yo hace un tiempo, ya hablé de él en su momento, sé que hermanos lo están compartiendo por internet. Es una profecía que se encuentra en Génesis 1:1. Uy, Génesis 1:1, Génesis 1:1 no, allí solo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya está. Eso no es ninguna profecía. Claro, si lo leemos en el idioma español, o inglés, o ruso, o chino, o el que sea, no entendemos. Sí, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra y ya está, vale, muy bien. Nuestro origen es Dios, ¿verdad? Él creó todo, muy bien. Pero, ¿sabéis? Cuando esta mañana hablábamos en la escuela sabática acerca del lenguaje, la importancia de los idiomas, etcétera, decíamos cómo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego, y la parte rica que tiene todo ese vocabulario, las enseñanzas que nos da. Bueno, aquí está el ejemplo de las enseñanzas que nos da ese vocabulario original. Si leemos en su original hebreo, Génesis 1:1, que más o menos viene a decir Bereshit bara Elohim et hayamajim wet ares. Traducido al español sería en el principio, de derecha a izquierda, ellos escriben al revés que nosotros. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Caramba, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Muy bien, pues es lo mismo que leemos en español, ¿no? Sí, sí. Pero fijaros, aquí quería remarcar, no sé, supongo que con el puntero lo podéis ver. Hay aquí una serie de letras, 6 concretamente, que se llaman Aleph.
¿Qué es esta especie de X? Y si os fijáis, en la primera palabra a la derecha está X, está Aleph, ¿verdad? Luego en la segunda palabra también está, en la tercera también está, en la cuarta también está, en la quinta no, pero en la sexta vuelve a estar como número 5 ya, ¿eh? Y en la última, en la séptima, también está, también aparece. 6 Aleph. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, creo que se llama geometría, ¿verdad? En la geometría, el valor numérico de esta letra Aleph es 1 y también a la vez es 1000. ¡Ah, caramba! ¿Y cómo es que hay 6? Una aquí, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Aleph. ¿Y quiere decir 6 y quiere decir 6000? Es decir, que nos está diciendo que 6 Aleph quiere decir que en 6 días el Señor hizo la creación. Y luego el relato que sigue dice: el primer día el Señor creó la luz, el segundo tal cosa, el tercero, el cuarto, y así hasta el sexto día que crea el hombre, en 6 días. Y el séptimo descansó. 6 días de creación. Pero si a la vez tiene ese valor numérico de 1000, nos está diciendo que en Génesis 1:1 el Señor está diciendo que hay 6000 años proféticos de historia en este mundo. 6000 años. Génesis 1:1. Claro, aquí en español no hay números, no hay nada, ¿verdad? Pero notamos como en hebreo, aquí sale una letra especial, con una numeración especial que nos indica que el Señor crea en 6 días el mundo y que Él dice que durante 6000 años estará ahí y que luego concluirá. 6000 años. Pero fijaros, hemos dicho que la Aleph se encuentra en la primera palabra, una, en la segunda, otra, en la tercera, otra, y en la cuarta se encuentra esta Aleph, pero se encuentra también esta otra letra que parece un puente, que se llama la Tau. La Tau. Aleph y Tau. Aleph sabemos cómo es principio y Tau es final. Lo que Jesús luego diría en Apocalipsis: yo soy en griego el alfa y la omega, el principio y el final. Es decir, aquí en este pasaje en hebreo nos estaba diciendo: este es el principio, 6 días de creación, y comienzan estos 6000 años que concluirán en ese final, en esa Tau. Cristo aparece aquí. 1, 2, 3, 4. 4000. Cristo no aparece en el año 4000. No hemos leído aquella cita que decía que en el año 31, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de sacrificios que desde Adán se estuvieron haciendo en este mundo, que los israelitas estaban haciendo, que perdieron incluso la vislumbre de eso y lo hacían como un ritual simplemente, sin ya percibir qué significaba. Por eso cuando viene no lo conocen, porque ellos no esperaban uno que viniese a morir en la cruz. Esperaban a un rey con espada, ¿verdad? No quieren, más que no lo conocen, no quieren conocerlo, porque no se adecuaba a sus planes. Y por eso se lo quitan de en medio, siendo siervos de Satanás, haciendo que lo claven en la cruz, aquellos romanos. Pero Cristo aparece en la cuarta, Aleph, Tau, el principio y el fin. Aparece en el año 4000. Entonces, ¿qué quiere decir esta profecía? Sin tener en español los números, si la traducimos a su idioma original, nos damos cuenta que hay números, y números importantísimos, porque al final de esos 6000 años, ¿qué aparecerá? Esos 6000 años y 6 meses, como decíamos, concluirán en tabernáculos. Y en tabernáculos Cristo aparecerá.
y nos llevará con él. Nos llevará con él. Vemos cómo hay profecías de tiempo que van más allá de 1844. Lo vemos como las hay. Y la hay, la primera de todas y la más importante, en el primer versículo de la Biblia. En el primero. Ahí se nos decía 6.000 años. Las demás profecías, los 70 años, 2260, incluso los 2300, están incluidas en esta, porque son periodos que transcurren durante estos 6.000 años. Pero la más larga y que va de principio a final es esta. ¿Se querrá aceptar? No se querrá aceptar. Dirán, esto es una fábula que os habéis inventado. Mirad, os he puesto aquí un vídeo. Este vídeo habla acerca de los 6.000 años según la ley de la Torá. Es decir, los cristianos mesiánicos lo tienen así. Y os lo voy a poner para que veamos cómo ellos definen estos. Bien, ahora me comentaban que el vídeo no se oye. Me sabe muy mal. Bueno, habéis podido leer, ¿verdad? Estaba diciendo pues lo mismo que yo os he dicho antes, las 6 Aleph, que son significado 6 días de creación, 6.000 años, el tiempo de este mundo, ¿verdad? Que en la del medio, en el 4, pues está la Aleph y la Tau, que es cuando aparece Cristo, el sol de justicia, ¿verdad? Que además el sol es creado el día 4, el día cuarto, ¿verdad? Como haciendo referencia a que Cristo vendrá en los 4.000 años, ¿verdad? En el cuarto milenio, ¿eh? Es lo que venía a decir. Y él decía que no hay ningún pastor que os hable de esto. Y la desgracia es esta, que poquitos hay que hablen acerca de esto. Poquitos hay. Tengo otro vídeo que espero que se oiga, Es más corto que este, pero espero que se oiga, porque es de uno de estos pastores, precisamente, que se ríe acerca de los 6.000 años, literalmente se ríe, diciendo que esto no es así, que pueden ser más, que pueden ser menos, pero luego habla acerca de un calendario de Dios. Para unas cosas acepta, pero para otras no. Luego os lo pongo, espero que se oiga. Siguiendo, hay profecías diversas en la Biblia que sin dar fecha ni cifras se han cumplido en el tiempo y otras se cumplirán, como esta de los 6.000, por ejemplo. No es necesario que tengan datos cifrados, ¿o sí? No es necesario. El que estudia la Biblia con oración encontrará y buscará datos por aquí, datos por allá, para saber discernir la profecía, y el Señor se lo dará. Si tú lo pides en oración, el Señor te mostrará. No es que la Biblia no pone 2031. Bueno, pero si tú buscas, te das cuenta que la Biblia está hablando de 6.000 años y que concluyen cuando, según la cita de Ellen White, el año 31 eran 4.000, pues por lo tanto 2031 no falla. Si uno busca, con la ayuda del Señor, encuentra. Pero no podemos encerrarlos. No es que mi pastor esto no me lo enseña. No es que los teólogos de hoy no me lo enseñan. Pues tal vez estarán equivocados, hermanos. ¿Qué queremos qué queréis que hagamos? Tal vez estarán equivocados. Yo ya os he dicho antes que no soy pastor, pero entiendo estas cosas y las veo así. Y el Señor las muestra así. Y no puedo nada más que decir que es así y proclamarlo así. Aunque luego muchos pues tal vez se ríen, se pitorreen o insulten, pero esto es así. Y la verdad del Señor hay que proclamarla. A Cristo mismo no lo persiguieron. ¿Y era quien era? Pues ¿qué nos van a hacer a vosotros? Dijo él. Si a mí me lo han hecho, ¿qué nos van a hacer a vosotros? Pues es lógico. Y la lástima es que los que persiguen, los que injurian, los que entorpecen, los que se ríen de todo esto, son los llamados pueblo de Dios. Esto es lo más triste. Y luego tienen la etiqueta adventistas del séptimo día. Y son los que más se ríen. Es tremendo. Esto demuestra la apostasía. Todo aquello que ocurrió a Joseph Wolf en el siglo XIX, cuando él habló acerca de el día y la hora y recalcó plenamente lo que significaba y se le reían, se está repitiendo. ¿Y qué pasaba? Dice la Escritura que no estaban preparados para recibir al Señor y por eso no querían aceptar ese mensaje. Hoy ocurre lo mismo. No están preparados y temen
que Cristo venga en apenas 10, 11 años. Lo temen porque no están preparados. En vez de tomar y abrazar este mensaje y proclamarlo, porque, bueno, no sabemos si llegaremos hasta ese momento, pero tampoco sé el tiempo que voy a vivir. No sé si hoy será mi último día o mañana, no lo sé. Por lo tanto, hoy tengo que hacer esta predicación. Y el Señor permita pues que quede ahí su vida y que muchos para ellos pueda ser de bendición y vean esa luz que necesitan. Pero tengo que hacerlo hoy. No, bueno, ya esta predicación la haré en 2031. No, la tengo que hacer hoy para avisar a mis hermanos y a aquellos que lo pueden ser en un futuro. Por eso no podemos reírnos. Bueno, es que si Cristo viene en 2031, como dices, ya me preparo un día antes o un año antes, en el 2030. ¿No? 2030 no te podrás preparar. O una de dos, o estarás corriendo o lo más probable es que seas un perseguidor. Lo más probable es que seas un perseguidor de aquellos que están anunciando los 6.000 años en el 2031. Porque si no has aceptado, no estarás convertido. Así de claro. Triste, pero así de claro. Por lo tanto, ponerlo en oración. Los que tenéis dudas al respecto, ponerlo en oración. Y no escuchéis a tantos pastores con tanto renombre que os están engañando. La verdad bíblica es más simple que la fama, que el nombre. Es más simple. Escuchad y estudiad esto y el Señor os mostrará si es así o no es así. La de Génesis 1.1 en su original hebreo nos da todos los datos numéricos para sus diversos cumplimientos. 6 días de creación, 4.000 años para el Aleph y la Tau, Alfa y Omega, Jesús, y 6.000 años para la conclusión de la historia del pecado y el regreso de Jesús por segunda vez. Por lo tanto, hay fecha. No hay día, no hay hora. Eso lo dirá el Padre en su sola potestad. Eso no podemos saberlo. No hay día ni hora, pero sí que sabemos que será en tabernáculos, en otoño del 2031. Además, el calendario en esa época estará destruido, porque ya dice que los cielos estarán desquiciados, la luna, el sol, etcétera. Las tecnologías habrán desaparecido por los cataclismos que esta tierra sufrirá. No tendremos calendario, no sabemos ni la época que estamos. Solo sabemos que seremos perseguidos y que viviremos un tiempo de angustia cual nunca fue y que nos preguntaremos, ¿me habré arrepentido de mis pecados? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Viviremos esa angustia. Pero en esa angustia los ángeles del Señor nos atenderán y nos ayudarán a seguir adelante hasta ese gran día en que levantemos la cabeza y veamos esa nube gloriosa que se acerca y se convierte en aquella majestuosidad proclamando el regreso de Jesús con todos los ángeles y con el Padre viniendo a buscarnos. Esta es la profecía más larga de la Biblia y está en el principio de la misma, desde el origen de la creación hasta el fin de este mundo y del pecado. Todas las demás están incluidas dentro de ella, como antes hemos citado. Y está en el principio. ¿Por qué no lo sabíamos antes? Bueno, los pioneros algo sabían, porque habían hablado de los 6.000 años, ¿sabéis? Pero bueno, ahora se dice que es que no tenían luz. Ahora la nueva teología de hoy pues tiene más luz y todo eso, pues bueno, eso no tiene nada que ver, igual que Daniel 11 versículos finales, no, esto no tiene nada que ver, esto no. Estudiad las cosas como son, ponedlo en oración y veréis que estáis siendo engañados en casi cada punto, en casi cada punto. Nos damos cuenta cómo aún queda profecía de tiempo que va más allá de 1844. El tiempo no será más, no quiere decir que no habrá profecía de tiempo más allá. No quiere decir eso. Quiere decir que la profecía de los 2300 días concluían ahí. Hasta ahí era su tiempo. Pero vemos cómo hay profecías que sin tener números tienen gran importancia en la palabra de Dios. Y sobre todo Génesis 1.1, que no teniendo números en español, sí que los tiene en hebreo. Y hay que tenerlo en cuenta. Y de eso no se estudia. ¿Y sabéis que hay iglesias evangélicas que lo han visto esto? Y lo están proclamando y son evangélicos, en teoría protestantes, en teoría errados. Pero en cambio en esto nos dan lecciones.
y llamado pueblo de Dios, esto ni hablarlo, ni oírlo, ni comentarlo siquiera. Es tremendo. Y lo poco que hacen, reírse. Es triste. También podríamos añadir aquí la profecía de Daniel 2. Tampoco tiene tiempo. Tú ves Daniel 2, la estatua con los diferentes metales, allí no hay años. Pero en cambio vemos cómo luego posteriormente se van cumpliendo año tras año, cómo va cayendo un imperio, nace otro, etcétera, y llega ¿hasta dónde? Hasta la piedra. ¿Quién es la piedra? Los 144.000, como algunos equivocadamente dicen, no, Cristo. Cristo, esa piedra que hace el reino de Dios, Cristo viniendo. Llega hasta los 6.000 años también. Por eso la expresión del mismo Jesús, el tiempo no será más, se refiere a la profecía de los 2.300 días o años, que concluía en 1844 y no iba más allá, por mucho que algunos quisieran alargarla en el tiempo. No iba más allá. Por eso Ellen White escribe que no podemos saber la segunda venida de Cristo, pero cuando lo escribe en su momento, en ese momento, porque ellos creían que era eso y lo erraron, y entonces ella escribe, no podemos saber, pero en ese momento estaba limitada. ¿Por qué luego escribe acerca de los 6.000? Y al final, acerca del final de su vida. Porque el Señor algo le reveló ahí. Algo le reveló y ella sabía que el mundo estaría 6.000 años con la historia del pecado y luego concluiría con el regreso de Cristo. Otra cita importante, Conflicto de los Siglos, 370. Esta está hablando acerca de esa experiencia de Miller cotejando todas esas profecías. Y ella escribe sobre el estudio de Miller y dice lo siguiente. Dice, así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese acontecimiento? ¿Cuál es ese trueno que tiene que acontecer? La segunda venida. ¿Habéis escuchado algún pastor que os muestre esta cita? No, porque no se puede saber. Día y la hora. Pues aquí pone, así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las mismas escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, que es la segunda venida de Jesús. Podemos encontrarlo porque el Señor lo ha indicado, tanto en la inspiración de su palabra como en la inspiración del espíritu de profecía de Ellen White. Lo ha indicado y cotejando unas cosas y otras se sabe, se ve. No el día y la hora, el momento exacto, pero sí podemos saber el tiempo, porque las fiestas son para eso. Las fiestas nos indican. La Pascua nos simbolizaba que Cristo vendría a morir, todos esos siglos celebrando la Pascua, que vendría a morir, ¿verdad? Pero, ¿y tabernáculos que simbolizaba? Vivir en tiendas, gozarse, ¿verdad? Porque ha habido la cosecha, claro, la cosecha que el Señor hará cuando venga a buscar a su pueblo. Y celebraremos tabernáculos allá en el cielo durante 1000 años. Vamos a celebrar tabernáculos. Solo hay que buscar, leer, indagar, orar y el Señor dirigirá. Y mirad, espero que se oiga, si no decidme algo, pero yo no sé cómo arreglarlo, no sé si Ángel lo podrá hacer desde allá. Este es el pastor Stefan Born. Él, bueno, es lo que antes os decía, es uno de los que más se ríen acerca de los 6.000 años. Pero en este breve vídeo de solo 3 minutos, hace referencia a un calendario que Dios tiene. Y fijaros lo que dice. Primero dice pero luego, si siguieseis viendo el vídeo, luego veríais cómo se ríe de estas cosas. A ver si se oye. Que queda por cumplirse. Que Cristo vendrá en tabernáculos. Pero claro, luego, después de este párrafo de vídeo, él dice que, bueno, pero claro, no se puede saber cuándo será, porque claro, eso de los 6.000 años puede ser más, puede ser menos, no se puede saber, etcétera, etcétera. Es decir, que en unas cosas Dios es exacto en cuanto a las fiestas, pero en cuanto a su conclusión, tabernáculos, no se puede saber. Pues bueno, si la Pascua sabemos que hay fecha en la Biblia, ese 14 de Nisan, ¿verdad? Y se cumplió tal cual,
pues, oye, tabernáculos también tiene que cumplirse. Y la fiesta de tabernáculos era del 15 al 21 del mes de Tirri. También tiene que cumplirse en un momento entre septiembre y octubre. Por eso decimos que no sabemos el día y la hora, pero sabemos que se cumplirá en ese tiempo, en octubre. Pues él acepta eso, pero no acepta si será pues ahora, en el 2031, o será pues de aquí, vete a saber cuánto. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza. Bien, creo que me queda alguna diapositiva más. Ya no nos acabo de poner el vídeo porque parece ser pues que no se oye, no se puede oír. Pero es lo que yo os he dicho. Podéis intentar buscarlo en, ojo que sale el WhatsApp en directo, dice aquí. Bueno, es que me están mandando mensajes acerca de esto. En el WhatsApp está esto y en el Facebook está este vídeo. Creo que hay una cita más. Eventos de los últimos días. Esta será la última cita que os voy a poner ya para concluir. En la página 34 dice así. Ella escribe, y es interesante esta cita. Dice, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Claro, esta cita se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Bueno, nosotros no somos de los que ponemos fechas, ¿no? Se puede interpretar así. Como se puede interpretar también, y creo que es la posición correcta, que no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Ese grupo que dice que habrán 6.000 años y que Cristo vendrá en tabernáculos. No era su tiempo. Ella al final de sus días escribió algo de los 6.000, ¿verdad? No sabemos si el Señor le mostraría algo antes de fallecer. De los 6.000 años están ahí y que se cumplen en 2031. En 2031, sabéis, hermanos, vamos a ver esto. Es apoteósica, magistral, el acontecimiento más culminante de la historia de la humanidad, que verán nuestros ojos, en el cual se borrará todo lo pasado, sufrimiento, persecuciones, enfermedades, muerte, se borrará todo. ¿Por qué? Porque aparecerá el Señor, el Rey de Reyes. ¿Y cuándo? 2031. Este es el mensaje que el Señor ha permitido que en esta tarde pudiera compartir con todos vosotros. Espero que os sea de bendición. Espero que cuando os digan el tiempo no será más, sepáis de qué se trata. Cuando el ángel dice esto, lo está diciendo porque esa profecía que es de la que él está hablando, el ángel, es esa profecía, por eso le dice come el librito, etcétera, es esa profecía la que está hablando el ángel, que es Jesús mismo, le está diciendo que el tiempo no va más allá, esa profecía no va más allá de 1844. Pero eso no quiere decir que no haya otras profecías de tiempo. ¿Por qué? Porque la vemos en Génesis 1:1. Entonces se contradice Jesús mismo. Se contradice el lenguaje mismo cuando parece que quiere decir una cosa y luego dice otras. No, hay que ver, como hemos leído en esas citas que Víctor puso en su momento, hay que leer las citas en su tiempo, en su contexto. ¿Qué quería decir? ¿Qué ocurría en ese momento que ella escribió eso? Hay que leerlas en ese contexto para definir qué quiere decir. Espero que el Señor nos bendiga. Espero que el Señor os ayude a seguir creyendo en esta verdad, a proclamarla, a vivirla y pensar que en tan poquito tiempo ya todo concluirá y estaremos allí. Ya uno va contando los días, ¿sabéis? Cada día que pasa es un día más cercano, un día más cercano. Que el Señor que nos mantengamos firmes hasta ese momento o hasta el día que nos lleve al descanso, pero que nos mantengamos firmes con esta esperanza y que la compartamos. Tantos tienen que conocerla, incluyendo judíos, árabes, hindúes, cristianos todos, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude, que tengáis un feliz sábado. Vamos a terminar con una oración.
Señor y Padre, que estás en el alto cielo. Señor, sabemos cómo tú eres un Dios de amor. Tú has dejado escrito desde el principio en tu palabra todo lo que tiene que acontecer, lo más trascendental que tiene que acontecer en este mundo, sobre todo lo relacionado con el Evangelio, la predicación del Evangelio a este mundo. Sabemos cómo tu Señor, a los siervos que escogiste para que escribieran tu palabra, les diste tantas y tantas profecías, que todas ellas, a no ser que fueran condicionales, todas ellas se han ido cumpliendo, una detrás de otra, incluyendo esta de los 2300 días, cómo se cumplió allá, cómo hubo un despertar en el mundo en general. ¿eh? Pero como, Señor, la tristeza es que todo esto ha sido incluso mal entendido por tus propios hijos y proclaman unas verdades que son falsas. Señor, tú estás dando ahora, estás poniendo esos puntos sobre las íes, estás dando a conocer esas verdades tal como son. Señor, aunque seamos humildes, aunque no tengamos esos estudios teológicos que tal vez tienen otros grandes mentes en este mundo, pero tú nos has dado esas verdades que queremos compartir y vivir. Ayúdanos para que lo hagamos. Que todo esto que está ahí en el Internet, Señor, pueda ser de bendición para muchos. Sabemos cómo tú haces que muchos aprieten un botón y vean el mensaje que necesitan oír en sus vidas, ahí en el Internet. Esto estará ahí y sabemos cómo posiblemente hará mucho bien. Te ruego, Señor, que tú ayudes al hermano que me pidió este mensaje, que le ayudes para que lo entienda, que bendiga su vida. Y, Señor, que este mensaje sea de bendición para los que creemos en él y para aquellos que aún tienen que creer. Para aquellos que ahora, hoy, tal vez se mofan y dudan de él, que, Señor, puedas poner en su mente el conocerlo, el verlo y el aceptarlo. Señor, que tu paz quede con nosotros, que tu Santo Espíritu nos siga iluminando y nos siga dando esas verdades que aún faltan por conocer, porque sabemos que aún hay cosas que debemos conocer para llevar adelante el Evangelio. Señor, guárdanos en el resto del sábado que nos queda y que tu bendición esté siempre en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en algún momento erramos, si en algún momento cedemos a la tentación, si pecamos. Y ayúdanos, Señor, a no hacerlo más, a no pecar y a santificarnos para prepararnos para tu encuentro. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.